Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, la cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación que se puede descargar para las tiendas a través de las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Estamos a través de Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming y que compartimos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro espacio, decimos comenzamos. Y comenzamos de inmediato con el desarrollo de la información o de los temas que vamos a desarrollar y del cual vamos a comentar, arrancando con un tema que es bastante preocupante en la isla de San Andrés y se refiere específicamente al tema de cómo se vienen manejando los planes alimentarios escolares en el territorio insular. No ha empezado el calendario escolar cuando ya se están haciendo comentarios acerca de cómo se va a manejar el plan alimentario escolar. Han habido muchas quejas, muchas querellas, muchas observaciones, no solamente de los alumnos, sino también de los padres de familia y quienes vigilan que esos contratos que se vienen dando se hagan de manera correcta. Porque, al parecer, la comida que se está sirviendo no es el adecuado. Y es que en San Andrés ha habido un problema grande. Y es que cuando te dicen, te voy a vender un chop suey, te salen con una mezcolancha ahí de fideos, carne, verduras, una vaina que cuando usted lo prueba, usted le dice, ¿esto qué es? Hay gente que se lo come. Yo digo, hombre, esto no es chop suey. Qué pena. Usted me dio un chop suey y mire con qué me saliste. Tiene uno que ver la comida en el plato para saber si es o no es. Yo tengo restaurantes. Yo he ido a restaurantes y yo digo, un lomo a la plancha y me sirven un lomo a la plancha. Yo veo un filete apanado y me sirven, exacto, un filete apanado. Pero hay unos que llegan y le sirven a uno, denme una tilapia. Y te venden cualquier vaina menos una tilapia. Pero usted me lo pidió así. Pero eso no es tilapia. Qué pena. Te mira uno, bueno, déjelo así. Y yo me lo como. Ahí se lo come uno y va a la esquina y dice, bueno, me como una hamburguesa porque ni modo. Ni modo. Sale uno aburrido. Es que la frustración es enorme. Si yo que soy un adulto y me frustro, ¿cómo serán estos niños cuando vean la comida y no les guste? Y tienen que pasar otras 2 o 3 horas más en el colegio o en el centro educativo después de que les sirvieron una comida por el cual el gobierno pagó una cantidad de plata y el cual no llenó mis expectativas, me dejó vacío. Es frustrante. Frustrante, perdón. Y nadie hace nada al respecto. Ya han habido denuncias de padres de familia que han registrado la gran cantidad de comida que se desecha, que se desperdicia, que se lo comen de pronto los cerdos, porque la comida que les sirvieron no les gustó. La comida cruda, en fin, una cantidad de cosas que no se deberían estar dando. Deben recordar que no están alimentando perros,
y gatos. Ni siquiera los perros ni los gatos aceptan que les sirvan con comidas. Y estamos hablando de recursos públicos. Si les van a dar el contrato, bueno, que lo hagan, pero que lo hagan bien. Aquí la gente ya no le importa la excelencia, le importa es cobrar. Ni siquiera miran cuántas personas comieron, sino cuántos platos sirvieron para poder cobrar. Y ese no es el deber ser, como diría un amigo mío. Aquí hablan del deber ser, pero al final de cuentas no salen con nada. Todo el mundo anda con la misma mediocridad. Miss Ofelia Livingston de Barker habló en las horas de la mañana de hoy en el espacio de mi prima y colega Elizabeth Taylor Gómez del programa Morning News de 102.5 FM de Good News Radio Station. Y habló precisamente acerca de este problema, de esta problemática. Algo que es, vuelvo y repito, inaceptable. Y ahora cuando ya están a punto de entrar al colegio los estudiantes, en días pasados, o creo que fue ayer, ya escuché al secretario de Educación hablando precisamente de cómo se están preparando los planteles educativos y cómo se está preparando el plan alimentario escolar, que parece ser el motivo por el cual los muchachos van al colegio. Porque algunos dicen, yo no voy porque es que ya no tengo para pagar esto, no tengo para pagar lo otro. Y la comida. Y se dice, pero si aquí hay comida. Plan alimentario escolar. También hay padres de familia que llegan y les dicen que les van a dar la comida, el mercado, el arroz, la proteína y todo lo demás. Y van y preparan su comida. Lo preparan allá en su casa. Pero es necesario que todos esos puntos se aclaren, porque las personas merecen un trato digno. Las personas, o existen personas allá afuera que creen que por tratar mal a la gente no se están ganando el cielo, pero sí se están ganando la tierra. En la tierra vive el diablo. ¿Ok? Perfecto, gracias. En la tierra vive el diablo. Y si se van a ganar el diablo, se van a ganar. Si se van a ganar la tierra, se ganan al diablo. Nada más. Miss Ofelia Livingston de Barker habló esta mañana y pues precisamente habló de este tema preocupante con el tema del plan alimentario escolar para 5 de 5. Y cuando aquí no era únicamente el bienestar que tenía un restaurante, pero a nadie se pagaba para preparar el alimento y llevarlo. El gobierno departamental era el que manejaba eso, contrataba a una señora, o sea, daba trabajo, no una señora, varias señoras, y yo me acuerdo que mis hijos almorzaban allá. ¿Sabe cuánto costaba el almuerzo en ese entonces? Como decía Ani, no costaba, llevaban 200 pesitos. Y era una alimentación 1A porque el bienestar familiar estaba allí pendiente e inclusive nosotros llegamos, desde ese entonces yo estoy en la lucha, les digo que yo llevo desde los 17 años luchando. Nos reuníamos con el bienestar para definir lo que es el menú, la comunidad, los padres de familia, nosotros que estábamos en la lucha, era que definíamos el menú para los niños y especialmente para los niños raizales. Ojo, ¿por qué decimos de los niños raizales? El niño raizal creció no comiendo arepa de huevo, papa rellena, eso no es nuestro. Puede que ya se llegó a un momento en que el raizal yo creo que come más arepa de huevo y ¿cómo se llama eso? Papa y esas cosas, que es de otra cultura que nosotros. Pero la situación es que llegamos a que se utilizaran los productos de San Andrés
que se podía llevar para que los niños raizales, o sea, hacer un trato diferenciado. No se le iba a violar el derecho al niño continental. No, él tiene su cultura. A ellos lo criaron comiendo ciertas cosas, a nosotros no. Pero ya hoy en día, desafortunadamente, ya eso no se ve. La comida que se hace es para todo el mundo, sin tener en cuenta por qué a veces los niños no lo comen. ¿Sí me entiende? Entonces es una situación. Y en ese momento, oiga, Rafa y Elizabeth y comunidad, allí yo no escuchaba nada de político, ningún político metía la mano ni recomendaba a las señoras. Las señoras iban a pedir su trabajo y se les daba. Hoy en día, si usted no tiene un padrino político, no consigue un trabajo en la gobernación. No es únicamente con este gobierno, pero con este gobierno ha sido más visto. ¿Cómo es posible que si yo, como ciudadana que tengo derecho al trabajo, y hay un trabajo, 2 trabajos, yo no puedo acceder, no puedo ni siquiera aspirar, no importa qué profesión tengo, porque yo no tengo un padrino político? ¿Cómo o cuándo vamos a acabar con eso? ¿Qué se puede hacer para que los políticos no se metan en todo? Vea, tú sabes que tiene a San Andrés así, y me da mucha pena con los políticos. Ellos, si usted se mete en la ocre, político se metió ahí para dar el poco de ocres para conseguir votos. Si se mete en el hospital es lo mismo. Yo nunca había escuchado que en el hospital había, anteriormente yo no escuchaba que en el hospital había esa cantidad de contratos. La mayoría de la gente estaba en su nómina. Por el amor de Dios, es comunidad. Tenemos que hacer algo. Mira, esto se va para abajo. El turismo. Mira a ver cómo está. Vea, yo a veces me siento y digo, ¿será que esto tiene reversa? ¿Será que San Andrés va a volver a ser lo que era tan siquiera? No, digamos que con el tiempo han cambiado las cosas y no va a ser exactamente, pero ese San Andrés, Rafa, que usted vino y conoció, una gente amable. Por eso San Andrés está así, porque la gente nativa era muy amable, siempre le daba la hospitalidad al que llegaba. Y mira hoy en día cómo estamos. Y yo siempre hablo de la gente que llegó hace muchos años y de una que comenzó a llegar después del 91. Es una diferencia total. Y San Andrés, si no hacemos algo, nosotros de la comunidad, esto no va a pasar. Vea, y las situaciones que estamos diciendo, no, hay que votar por otros representantes. Vea, uno vota en el momento uno cree, porque las promesas, y cuando llegan ahí hacen exactamente lo mismo. Y quiero, para cerrar, porque hay muchos temas que quisiera tocar, Elizabeth, el tema de que nuestra comunidad no tiene muy claro cuáles son las funciones de un representante a la Cámara. La comunidad, y ellos no tratan de explicarle a la gente cuál es su función. Hacen creer a la gente que ellos pueden conseguir plata para casas, pueden conseguir solucionar todos los problemas que hay en el departamento, y eso no es así. Ellos tienen una función específica que es legislar, hacer normas, esas normas que nos van a beneficiar. Pero comunidad, abran los ojos, no dejen que les están diciendo que pueden hacer esto, que van a conseguir esto, que van a conseguir lo otro. Eso no es así. Que ellos cuando llegan allá tienen una dignidad, los conocen y pueden hacer gestiones con los ministerios para lograr que se destinen recursos para San Andrés, vaya y venga, no digo que no, pero su función especial es legislar, hacer leyes. Entonces, vamos a mirar todos los representantes que han estado ahí, cuáles fueron las leyes que hicieron que en realidad nos han hecho beneficio. Y voy para atrás y cierro. Julio Gallardo, no me importa que digan, yo no tengo que ver si es gallardista, si es no sé qué, no, yo estoy hablando de lo que yo veo. Hay una norma que se llama la Ley 47. Vamos a mirar cómo esa norma, si se hubiera aplicado, San Andrés no estaría así. Y volvemos al 2762.
si se hubiera aplicado, se aplica. O sea, las normas están para que esto esté bien, pero desafortunadamente la política o los políticos y mi gente tienen los ojos vendados. Cada vez que llega la época electoral, yo escuché algo, Elizabeth, y yo quería que usted me volviera y se me está pasando el tiempo. Una propaganda ahí de lo que se va a hacer en San Luis y que el Partido Liberal, ¿por qué mencionar el Partido Liberal frente a un proyecto que tiene que ver el Partido Liberal con el proyecto de la recuperación de playas? Entonces, Elizabeth, son tantas cosas que el tiempo apremia y siempre estoy entrando tarde, pero yo invito a mi comunidad a reflexionar, siéntense y piensen, ese San Andrés, la gente de cierta edad, ese San Andrés que nosotros teníamos que se llamaba remanso de paz, hoy en día, ¿qué es? Esto es un remanso de paz. ¿Cómo estamos en San Andrés? Y vuelvo y repito, tenemos que unirnos y protestar o hacer algo, porque si no, yo creo que hasta Rafa va a pensar en quedarse por allá y no volver a San Andrés. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de todo un esquema de cosas que vienen pasando aquí en la isla de San Andrés, ¿cierto? Y hay algo sobre lo que hay que reflexionar y tenerlo en cuenta para cuando hagamos futuras reflexiones sobre algunas cosas que finalmente queremos que pasen o que proyectamos que pasen para la isla de San Andrés. Esto que está pasando hoy ha venido pasando hace muchísimo rato. Esto no es nuevo. Yo el otro día estaba yo analizando algo que leí sobre lo que está pasando en Irán. En Irán, bueno, todo lo que estamos viendo, la revolución islámica, la teocracia y todo lo demás. ¿Quiénes fueron los que implantaron ese sistema teocrático? Los poseedores del capital, que no querían que el Shah, que quería europeizar, así como hicieron la europeización allá en Arabia Saudita, en Dubái, Emiratos Árabes y demás, así como lo hicieron allá, lo querían hacer en Irán. Porque hay que tener en cuenta un tema, y es que Irán, los iraníes, no son árabes, son persas, son otra película. Y tenían una supremacía, una hegemonía en la época. Conquistaban tierras y tenían enormes posesiones. Tenían un ejército poderosísimo. La Persia de antes. Después quisieron cambiar las cosas y mire, cambiaron la vaina y ahí está el resultado. Tremendo. Y ahora quieren volver al estado de cosas de antes, pero es difícil porque los que llevan mucho tiempo ahí, 30, 40 años ahí implantados, y no es fácil venir y cambiar las cosas de un día para otro. Complicado. Pero es lo que están buscando. Aquí en San Andrés queremos cambiar el estado de cosas. Se hablan de 8 años, de 14 años, de 20 años. Y pues cuando llegan a ese tiempo quieren cambiar las cosas. Y los cambian. Porque todo entra en un proceso de desgaste. Pero cuando entran en el proceso de desgaste y lo cambian, lo dicen, oiga, pero cambiaron las cosas y ¿qué pasó después de eso? No pasó absolutamente nada. Todo igual. Es la misma vaina con gente diferente. De pronto, con una escalada de valor mucho más alto o mucho más nefasto. Porque al fin y al cabo, el fin último del poder es conseguir más poder. Y para retomar lo del PAE, importante reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que están comiendo nuestros niños? La arepa de huevo, la papa rellena, además. No quieren comer verduras. ¿Qué están haciendo en los colegios para que a los muchachos se les dé por comer verduras?
fomentar el consumo de verduras, alimentos saludables. Caso particular mío, yo no puedo comer un pedazo de carne sin asegurarme de que en el plato haya verdura. Si no hay verdura, bueno, yo compro un aguacate, algo, pero algo le echo porque es necesario para frenar el ácido úrico y poder comer saludablemente. Eso soy yo. Ojalá otros lo hicieran. Yo veo personas que cuando almuerzan se comen la proteína, se comen el arroz, dejan el plátano y dejan la verdura. Si eso es lo mejor del plato. Y cuando yo me como, él dice, no, pero él come verdura. No. Qué asco. A mí me encanta la verdura. Debe haber verdura. Usted come una hamburguesa y hay verduras ahí. Y la verdura entera, no que la están picando, que para que rinda. No. Y esa vaina derramándose ahí, no. Las cosas como son. Las cosas como deben ser. Y hay que seguir ese ejemplo. Hay que empezar a trabajar en eso. No se trata solamente de hacer el trabajo para ganarse el contrato y llevarse el botín, no. Hagámoslo bien, porque miren las consecuencias. Los demás aprenden, no, pues yo me fui a la universidad, yo me hice profesional, vengo por un trabajo en la gobernación. ¿Para qué? Para ganarme la platica sin hacer nada. Esa es la cultura, el legado que vamos a seguir dejando. Porque de lo contrario va a pasar lo que nadie quiere que pase, y es que van a seguir trayendo gente de afuera con un poco de conciencia social para hacer el trabajo. Así sea medio hecho, pero lo hacen de modo pues que se llevan el botín exacto. Muy bien, estaremos muy pendientes a cómo se desarrolla el plan alimentario escolar y todo el calendario escolar que empieza el lunes en todo el departamento archipiélago. Exactamente. Muy bien. Vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque viene el cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Entonces, son 3 los que se van: el ministro de la Igualdad, Juan Pablo Florian, se va la directora del DAPRE, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es como la jefe de gabinete, la doctora Angie Rodríguez, y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se van los 3. El de la DNI ya venía anunciando que como que no estaba muy conforme con la presencia del señor Armando Benedetti. Pues la de DAPRE pues estaba criticando al director de la unidad de gestión de riesgo, que porque tenía una baja ejecución. Y pues Florian, pues bueno, hubo una polémica acerca de que si era la cuota femenina, que si era la masculina, que si con el Congreso que le estaban dando palo, que si venía, que si no iba, en fin. Así son las cosas. El Congreso, el Senado y la Cámara y la ley. Vamos a ver si podemos encontrarlo acá. Entonces van a hacer los cambios. Dicen que hay tremendo revuelo ahí, que no se sabe qué va a pasar, que en fin, que no entienden nada de lo que está pasando y que tienen molestos a más de uno en la administración de el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver si encontramos aquí un material acá. A ver si lo podemos encontrar acá sobre el gabinete que pues ya se había anunciado que se estaba anunciando que iba a pasar con los cambios en el gabinete. Esteban Oficial, quien es un importante activista y que tiene una cuenta en TikTok llamado Esteban Oficial, precisamente habla de los cambios que se pudieron dar o que se van a dar en la presidencia y que se van a poder registrar de aquí hasta cuando se den las elecciones y posiblemente ya la terminación del gobierno de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
La información que presentamos acá en 5 de 5. ¿Por qué se dice que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno derrochón a la par que se tiene una baja ejecución presupuestal en algunos sectores? Acá se lo explico sencillito. En primer lugar, retomemos el concepto del presupuesto general de la nación que se los expliqué en unos videos anteriores. El presupuesto general de la nación es el plan de gastos que tiene el gobierno nacional, no solamente para la rama ejecutiva, sino también para la rama legislativa y judicial. Para el 2025, ese presupuesto fue de 529,5 billones de pesos, dentro del cual es importante tener en cuenta cuál es ese comportamiento de ese presupuesto y en qué sectores para saber si hay derroche o si hay baja ejecución. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esos 529,5 billones de pesos tienen una ejecución que tiene 3 palabras importantes: lo comprometido, lo obligado y lo pagado. Lo comprometido es como si usted va a una tienda y tiene la intención de comprar una bolsa de leche. Lo obligado es cuando usted firma un contrato para en efecto poder adquirir esa bolsa de leche. Y lo pagado es cuando usted recibe la bolsa de leche y paga ese bien que consume. En el caso del gobierno nacional, hoy lo que se tiene es que prácticamente el 74,9% de este presupuesto se obligó, lo que quiere decir que existe una baja ejecución en algunos sectores y proyectos estratégicos porque se firmaron seguramente contratos, pero no se van a alcanzar a pagar en su totalidad y algunos otros ni siquiera se pudieron estructurar. Estos proyectos estratégicos en varios sectores con baja ejecución están relacionados, por ejemplo, con temas como infraestructura o de agricultura. Esto, según algunas entidades independientes, llega prácticamente a más de 40 billones de pesos que al final no se obligaron ni se van a pagar para la vigencia actual. Entonces, ¿por qué se dice que es derrochón? Porque justamente lo que ha incrementado es el gasto justamente de la inversión en órdenes de prestaciones de servicios. Las órdenes de prestación de servicios son justamente los contratistas que amplían la nómina a las entidades públicas, pero técnicamente es un error decir que la nómina se amplía porque la nómina solamente es la de los funcionarios de carrera y libre nombramiento y remoción. Las OPS que se han incrementado han sido justamente de una forma que no parece ser lo suficientemente justificada respecto a lo que implica el gasto público que se necesita para los proyectos estratégicos. En ese sentido, por eso el gobierno nacional tiene 2 narrativas que llaman la atención: la del derroche, que es específicamente respecto a las órdenes de prestaciones de servicio, y la de la baja ejecución, que contrasta justamente con este presupuesto respecto a los proyectos estratégicos. Lo que se plantea por parte del Congreso de la República en esta discusión es que algunos dicen que existe un bloqueo porque no se le quiere aprobar el presupuesto a Petro para la inversión social, pero por otro lado, otros dicen que se deben hacer recortes a ese derroche y a ese gasto. El problema, al final, es que conforme se vaya reduciendo este presupuesto, si el gobierno no tiene la capacidad de ejecución técnica, seguramente vamos a llegar al 2026 y parte de esos proyectos estratégicos van a seguir desfinanciados. Pero, ¿qué piensan ustedes? Soy Esteban, el man de los análisis. ¿Me darían el cuadro electoral? Míralo, ve, ese verde. Bueno, Esteban está aspirando al Senado, entre otras cosas, por el Partido Verde. Está de 9º, creo que en la lista del Partido Verde. No son 100, pero sí está aspirando. Pero bueno, ¿qué dice Catherine Jubinao? Katy Jubinao está que se habla hace muchísimo rato y pues se refirió a la salida de José Luis Florian, que era el ministro estrella. Pues de hecho el mismo presidente Petro dijo en un consejo de ministros, lanzó una serie de ¿cómo se dice? No de improperios, sino se refirió a la representante de la Cámara, Katy Jubinao, porque ella estaba protestando por lo de Jairo Florian y la cuota de género, porque él dice que era mujer y resulta que él es hombre, pero él dice que él es, bueno, ya no sabía ni cómo justificar el estar ahí cuando ya estaban violando lo del tema de la participación de género. Katy Jubinao, precisamente hablando acerca de estos cambios a nivel de gobierno, aquí para 5 de 5. Tanto que peleó conmigo el presidente Gustavo Petro para atornillar al ministro de la Igualdad, ministro con O, en masculino, Juan Carlos Florian. Dice la Jubinao que no lo va a permitir. ¿Cómo así? Tiene la orden divina, eso es un abuso. Y al final lo terminó echando por las razones que le advertimos desde el principio, porque no era idóneo, porque instrumentalizó la identidad de género para violar la ley de paridad, porque no ejecutó un reverendo pepino, pero además porque andaba haciendo pilatunas y jugaditas con el ministerio. La verdad, como mujer lo tengo que decir,
¿Qué oportunidad perdida el Ministerio de la Igualdad? En el Congreso le creamos un superministerio a Gustavo Petro para que efectivamente redujera brechas de desigualdad en este país, para que se encargara de trabajar por un país libre de violencia para las mujeres, para que trabajara por los jóvenes, por las poblaciones afros, indígenas, campesinas, por los habitantes de calle, por los migrantes, por la población LGBTIQ+. ¿Y saben cuánto ejecutó Florian al término de 2025? Con 1.3 billones de presupuesto, prívense. 7%. Hombre, presidente Petro, ¿de qué le sirvió en estos 4 años ser tan terco, tan testarudo, tratar a todos los que hacíamos alertas y advertencias y controles políticos como enemigos, cuando simplemente queríamos ayudarle a usted a que viera las cosas que estaban saliendo mal y corregir? ¿De qué le sirvió? Ya su gobierno se acabó y así saque a Florian, ya con el Ministerio de la Igualdad no se hizo nada. Y no solo no se hizo nada, pues esa entidad va a desaparecer. Pero la verdad yo creo, presidente Petro, que usted terminó echando a Florian, no porque no haya ejecutado, porque es que la mayoría de sus ministros no ejecutan, sino por probablemente algo más grave. Y es que Florian se inventó una institucionalidad paralela que podía contratar de manera paralela al Fondo de Minigualdad, que es un fondo que se creó con el ministerio en donde se guardaban todos los recursos billonarios de este ministerio, que en el primer año tuvo 1.5 billones de presupuesto, en el segundo año tuvo 1.3 billones de presupuesto, y era un fondo que contrataba bajo derecho privado. Un fondo de los que se crean pues para saltarse las normas de la contratación pública. Pues el señor Florian estaba haciendo pilatunas, se inventó casi que un fondo paralelo y se gastaron como 70.000 millones de pesos el año pasado para contratar a casi 3.300 nuevas personas. Y se gastaron además otros casi 70.000 millones en operadores logísticos. Entonces se pregunta uno, si el ministerio no tiene ejecución, si Florian, igual que sus antecesores, tampoco ejecutó mayor cosa, ¿en qué se gastan todos esos miles de millones que se han girado desde el Fondo de Minigualdad? Esperemos que no les salga más adelante un escándalo a Juan Carlos Florian, pero sobre todo deseo que, como en este gobierno las cosas siempre pueden ser peor, que no vayan a contratar a alguien peor que Florian para que se ferie en campaña los cerca de 250.000 millones de pesos que hay guardados en el fondo y que, repito, los pueden feriar bajo derecho privado. Ojo, porque le vamos a estar haciendo seguimiento estricto a lo que hagan con esa plata del ministerio en estas elecciones. Bueno, ha hablado Catherine Jubinao sobre este tema de la plata del Ministerio de Igualdad, que hace muchísimo rato ya venían hablando sobre el tema y que todo parece indicar que en efecto el presidente Gustavo Petro pues ya tomó la decisión de hacer los cambios ministeriales, de hacer los cambios necesarios para garantizar pues lo relacionado con el Ministerio de la Igualdad, que ya hay candidatos presidenciales que dicen que van a acabar con el Ministerio de la Igualdad. Es que el objetivo del Ministerio de la Igualdad era impresionante, pero al final los que llegan a estos puestos, que son personas designadas conforme a una estructura de poder, pues ellos vienen y dicen, no, pues sí, ellos sí hacen, pero vamos a coger el dinero, vamos a coger los recursos para nosotros y para lo que nosotros queremos, y contratamos a lo que nosotros queremos que estén allí. Es como aquí en el departamento Archipiélago. Hablan de que los periodistas están comprados, porque dicen que hay una secretaría de prensa que maneja presupuesto. Entonces todo ese presupuesto se va para los periodistas. Pero si usted es periodista y mete la hoja de vida y dice, no, pues sí, gracias por la carpeta de 4 aletas, pero ya no hay presupuesto. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Ya no hay presupuesto. La plata se acabó. Pero ¿en qué se la gastaron? ¿Aquí cuántos periodistas hay? No tienen en cuenta a los operadores logísticos, gente que ni siquiera va a trabajar y van y cobran. Pero dicen que el periodismo es una carrera para vagos. Ay, sigan diciendo eso.
Sigan diciendo eso, por el amor de Dios. Siguen mencionando que el periodismo es una carrera para vagos. Pero a la plata sí les gusta. Ajá, exactamente. Muy bien. Vamos a nuestro tercer tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque hace rato estábamos que tratábamos el tema y no lo habíamos abordado, pero en esta oportunidad sí lo vamos a abordar, y es con relación a la reforma pensional, y también podríamos agregar sobre el tema de el cambio o el aumento del salario mínimo, que está dando mucho de qué hablar. Se dice que el salario mínimo aumentó y el costo de vida aumentó, pero el presidente ha dicho en varias oportunidades que el salario mínimo aumentó, pero no hubo aumento en el costo de vida. Lo ha venido mencionando no una ni dos, en varias oportunidades. Pero hablemos un poquito sobre el decreto, creo que es el 1485, que es el de la reforma pensional, y del cual ha venido hablando hace mucho rato nuestra amiga Jerome Sanabria, que hace muchísimo rato ha venido mencionando acerca de esta reforma pensional. La reforma pensional que espera garantizarle recursos a los mayores de edad, pero que deja mucho que desear, sobre todo cuando se trata de garantizar los ahorros pensionales de las personas. Jerome ha manifestado hasta el cansancio no estar de acuerdo con esta reforma pensional, ni mucho menos que nosotros tengamos que estar pasando nuestros recursos o nuestros ahorros pensionales a de un ¿cómo se llama? Privado a uno público, que es Colpensiones. Escuchemos a Jerome Sanabria, que habla hasta ahora, 5 de 5. El decreto 1485 de Gustavo Petro marchitará definitivamente a los fondos privados de pensiones y a las aseguradoras, pero no solo eso, también nos va a perjudicar a todos los afiliados, sobre todo a aquellos que aspiraban a pensionarse pronto. Les explico más sobre esto en mi columna de esta semana, aquí la lectura de Jaque Mate Pensional. El 31 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 1485, una norma que terminará de machitar a los administradoras de fondos de pensiones y al seguro previsional. Al final del día se trata de el jaque mate al sistema pensional colombiano. El decreto en cuestión modifica uno expedido en 2015 que establecía que en cuanto el gobierno incrementara el salario mínimo por encima de la productividad y de la inflación, debía asumir el costo de ese excedente, consignándolo en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, a fin de garantizar el acceso a una pensión de renta vitalicia para quienes cumplieran la edad y semanas exigidas y no tuvieran el capital suficiente. Ahora, con el decreto 1485, el gobierno se desliga de esa obligación y deja el pago de las pensiones mínimas en manos única y exclusivamente del Fondo de Garantía, administrado por las AFP y que se nutre mensualmente con el 1,5% de nuestro aporte. El efecto de esto es gravísimo. Pensionarse se vuelve mucho más caro. Pensemos en un hombre que cumple la edad y las 1.150 semanas exigidas y tiene un ahorro acumulado de 200 millones. En 2025, una pensión mínima costaba aproximadamente 350 millones, por lo que la diferencia de esos 150 millones los debía asumir el Fondo de Garantía. Pero el aumento desmedido del salario mínimo y la expedición de este decreto cambian completamente el panorama. Ahora el costo real de la pensión mínima se eleva a 560 millones, según cálculos de Asofondos. Es decir, en el ejemplo, el monto que tendría que salir del Fondo de Garantía ya no sería de 150 millones, sino de 360 millones, lo que significa que ese Fondo de Garantía se agotará mucho más rápido y desaparecerán las pensiones por renta vitalicia. Cuando eso ocurra, el Estado entrará a hacerse cargo de esas pensiones, financiándolas con más impuestos y, por supuesto, más deuda pública, una sobrecarga que tendrá que pagar mi generación y que hará ese pasivo pensional impagable. Ese es el caso de 15 millones de afiliados a los fondos privados, cerca del 80% del total. Pero ahí no termina el jaque mate. Legalmente, máximo 3% del 16% de la cotización puede destinarse al pago del seguro previsional, es decir, el que cubre las pensiones en caso de fallecimiento o accidentes, y de las comisiones de las AFP. Con el decreto 1485, la prima de dicho seguro se encarece, de tal modo que pasará de representar cerca del 2,5% a 3,5%, es decir, la sola prima del seguro supera el límite legal. Los fondos no podrán
podrán pagar una prima tan costosa. Nuestras pensiones quedarán sin aseguramiento en caso de invalidez o muerte y el seguro previsional entrará en su fase terminal. Por su parte, las AFP quedarían, en la práctica, administrando recursos sin comisión alguna. En resumen, este decreto hace mucho más costoso pensionarse, acelera el agotamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, reduce el número de personas que lograrán una pensión y vuelve inviable asegurar y administrar el ahorro pensional privado. A largo plazo, además, toda esta bomba terminará inflando el pasivo pensional de la nación. Si el decreto 1485 no se cae, estamos ante el jaque mate del sistema pensional. Jaque mate del sistema pensional. Acá también hay algo que también tengo por acá guardado sobre el tema de la reforma pensional, que está por acá y que espero poder compartir con ustedes aquí aquí en 5 de 5. Sí, a ver si lo tenemos por acá, a ver si lo tenemos acá en este lugar y podemos compartirlo con ustedes, porque de verdad vale la pena hacer la anotación de modo pues que no, o pues que las cosas queden claras, o de que algunas anotaciones que de pronto podrían quedar en duda, pues quedaran claras antes de proceder o antes de avanzar en la discusión sobre el tema. Pero es claro que no todos están contentos con el tema de la reforma pensional, porque definitivamente hay cosas que no han sido claras. Las personas de pronto están pensando, no, mire, que es que pues a qué pensar en pensión ahora si todavía estamos jóvenes y todavía tenemos vida y no creemos que vaya a pasar nada al respecto. En fin, vamos a ver si aquí está. ¿Te imaginas subir una foto como esta a tu red? Esta no es la información que teníamos guardado acerca de la reforma pensional, pero sí la tenemos y vamos a compartirla con todos ustedes aquí a través de 5 de 5 Podcast. Ya creo que ya lo podemos encontrar, creo que ya está por aquí y ya está ubicado aquí en esta parte donde podríamos informarles acerca de esto de la reforma pensional, porque sigue dando de qué hablar el tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Y ya lo tenemos aquí a través de nuestro programa. Bueno, aquí hay otra mención por parte de Jerome Sarabia, precisamente acerca de lo que podría pasar si este decreto no es demandado y no es derogado por parte de los tribunales que ya están analizando una posible derogación, una demanda en contra de este proceso que se viene dando con la reforma pensional. Jerome Sarabia nuevamente habla acerca de la reforma y lo presentamos aquí en 5 de 5. Si usted aspira a pensionarse pronto en un fondo privado, ojo que este decreto de Gustavo Petro lo puede dejar sin pensión. Sí, me refiero al decreto 1485 expedido el 31 de diciembre del 2025, que cambia completamente las reglas del juego para los fondos privados. Pongamos el primer ejemplo: una mujer que cumple 57 años, no ha cumplido las 1.150 semanas requeridas para pensionarse, pero que ya tiene el saldo. Va a ponerlo en números: mujer de 57 años con 370 millones ahorrados. A esa mujer, antes de este decreto, podía acercarse cuando cumpliera 57 años a su fondo privado y decir: oiga, ya tengo la edad, ya tengo el saldo, deme una pensión mínima, y se la entregaban, se pensionaba. En una modalidad que se llama renta vitalicia, que significa que su pensión se le iban a entregar hasta el día en que ella falleciera. Sin embargo, con la expedición de este decreto y con el incremento absurdo del salario mínimo, las reglas del juego cambian y ella ya no va a poder pensionarse con ese saldo. Con el cero incremento del salario mínimo, la pensión de esta mujer ya no va a costar 370 millones, sino que la pensión mínima va a estar en 490 millones. Pero si a eso le sumamos los efectos de este decreto, que los he explicado en videos anteriores, ahora va a costar 600 millones. Lo que significa que ella pasó de necesitar 370 millones para pensionarse para ahora, gracias a este decreto de Gustavo Petro, necesitar 600 millones. Un incremento de más de 230 millones, ¿pueden creerlo? Y aquí la pregunta entonces es: ¿qué va a pasar con ella?
¿Recuerdan que les conté que esta persona no tenía las semanas? Pues tiene dos opciones. Una, cotizar todas las semanas que le falten, que seguramente serán muchos años y que no era opción antes. O la segunda, ahorrar 230 millones más para poder pensionarse con el salario mínimo. Pero ojo, que esto no es culpa de los fondos privados, esto es culpa del decreto de Gustavo Petro que les cambia las reglas del juego. Y además del otro decreto de Gustavo Petro y la decisión de subir el salario mínimo en un 23%. O sea, esto es culpa exclusiva del presidente. Esas son las dos opciones, terribles ambas, que debe hacer esta mujer para pensionarse. Y si definitivamente dice, oiga, yo no puedo cotizar más, qué sé yo, porque ya no vivo en el país o porque simplemente no tengo el dinero para hacerlo, pues entonces se verá obligada en la ley 100 recibir una devolución de saldos, a que le entreguen esa plata, pero no a tener una pensión, queda desprotegida ante la ley. Pero si se aprueba la reforma pensional, ni devolución de saldos va a recibir lo que yo les he contado tantas veces, las chichiguas vitalicias del gobierno que empiezan en 80,000 mensuales. O sea, mejor dicho, todos los panoramas para esta mujer del ejemplo son terribles. Síganme en mis redes sociales que pronto les estaré contando cómo este decreto también va a perjudicar a las personas que sí tenían las semanas para pensionarse, a las personas que tenían un saldo gigante de 2.000 millones, 1.500 millones en el fondo y también, por supuesto, a los jóvenes. Y pronto además les estaré contando cuáles son las estrategias jurídicas que estamos adelantando para tumbar este decreto. Seguimos adelante y no con mi ahorro. Claro que sí. Bueno, estaremos muy pendientes pues a esta información. Yo creo que ya para ir cerrando con esta información, tenemos acá a Checho Sangui desde Estados Unidos, que se refiere a este tema que se ha venido presentando acá en Colombia, y pues que ha tenido impacto acá en Colombia, o pues ha tenido impacto también, en los Estados Unidos. Checho Sangui, aquí habla, aquí a través de 5 de 5. Mientras celebraban fin de año y el aumento del salario mínimo, estaban firmando el siguiente decreto sin decirles nada. Petrista, le vas a enviar este video a cualquier político o activista de Petro para que me desmienta, y si no logra desmentirme, preocúpate, porque eso está bien turbio. Después de decretar el aumento del salario mínimo cercano al 23%, el gobierno expidió el decreto 1485 del 31 de diciembre, que entró a regir desde el 1 de enero. Y ese decreto no es menor ni técnico, cambia de fondo quién paga una parte clave del costo de las pensiones. En palabras simples, el gobierno decidió dejar de asumir una obligación que antes era suya y trasladársela a los trabajadores afiliados a los fondos privados. Aquí aparece el concepto clave que casi nadie entiende, el llamado deslizamiento del salario mínimo. Las pensiones mínimas en Colombia están atadas al salario mínimo y normalmente este sube más o menos cerca de la inflación. Pero cuando el salario mínimo sube mucho más que la inflación, se crea una brecha y esa brecha se llama deslizamiento. Por ejemplo, si la inflación es cercana al 5% y el salario mínimo sube alrededor del 23%, hay una brecha importante de deslizamiento, y ese deslizamiento alguien tiene que pagarlo. En este caso serían 18%. Antes, esa brecha, esa diferencia, la asumía el gobierno nacional porque fue una decisión de política pública establecida. Pero ahora, con este decreto, el gobierno dice claramente: yo ya no pago eso. ¿Por qué toma esta decisión? Porque el gobierno no tiene plata. El propio aumento del salario mínimo dispara el gasto en pensiones mínimas, rentas vitalicias, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes. De acuerdo con cifras oficiales, el costo fiscal de cubrir ese deslizamiento supera el 1 billón de pesos al año, y con un aumento del salario mínimo de este tamaño, de esta proporción, la presión sobre las finanzas públicas se vuelve mucho mayor. Es un invento que el mismo gobierno se clavó. Sube el salario mínimo de forma desmedida y luego sale corriendo del costo. ¿A quién afecta esto directamente? Principalmente a las personas afiliadas al régimen de ahorro individual, es decir, a los fondos privados, a quienes están construyendo su pensión, a quienes aspiran a una pensión mínima. Estamos hablando de millones de trabajadores. Aquí viene el punto más grave.
Antes del decreto, para comprar una renta vitalicia, una pensión de por vida, se necesitaban aproximadamente 350 millones de pesos, plata que salía de los aportes del trabajador y de la rentabilidad del fondo. Y con eso, la aseguradora garantizaba una pensión mínima de por vida. Con el nuevo esquema, los fondos privados han advertido que el capital necesario para financiar esa misma pensión mínima podría subir cerca de 100 millones de pesos más. Aunque el gobierno sostiene que este efecto se aplicaría principalmente a las rentas vitalicias y contratos que se celebren hacia adelante bajo las nuevas condiciones, en las pensiones de invalidez y sobrevivencia el impacto también es fuerte, porque estas pensiones también están atadas al salario mínimo y también suben cuando el mínimo sube. Pero el seguro que las cubre tiene límites legales. La ley dice cuánta prima se puede cobrar dentro de la cotización. ¿Qué hace el decreto? El gobierno se lava las manos del sobrecosto. Dice que eso ahora lo asume el sistema y no él. Lo que en la práctica encarece el seguro, tensiona la cobertura y traslada el riesgo a los afiliados. Por eso muchos dicen que el aumento del salario mínimo fue un dulce envenenado. En el corto plazo suena bien porque hay una plata en el bolsillo, pero en el mediano y largo plazo dificulta pensionarse. Aumenta el costo de las rentas vitalicias, debilita la sostenibilidad del sistema y golpea a quienes están cerca de la jubilación. Es pan para hoy y hambre para mañana. La crítica de fondo es clara y grave. El gobierno toma una decisión política popular, subir el salario mínimo muy por encima de la inflación, pero cuando llegan las consecuencias fiscales, se las traslada a los trabajadores. Corre el cuerpo, esconde la mano, después de tirar la piedra, y cambia las reglas cuando la gente ya hizo su planeación de vida. En resumen, el salario mínimo subió de forma desmedida. Eso disparó el costo de las pensiones. El gobierno no tiene cómo pagar ese margen de deslizamiento. Se sale de la obligación y le pasa la cuenta a los trabajadores. El resultado es que pensionarse ahora es mucho más difícil y millones de personas quedan en el limbo. Ahí les va. Ahí les va. Miren, por ese lado, pues han estado hablando acerca de lo inconveniente que es el decreto que busca garantizar una pensión mínima a los trabajadores y sobre todo a los adultos mayores. Pero hay quienes también dicen que la cosa no es tan mala como lo vienen pintando. De hecho, tenemos acá a Lalis Beltrán, que se acaba de referir al tema de las pensiones, que todo parece indicar que todo está bien, que las alarmas que se han venido dando no son tan ciertas, que no hay que ser alarmistas, en fin. Aquí está Lalis Beltrán refiriéndose a este tema. Así lo tenemos acá. Lalis Beltrán, que tuvimos la oportunidad de registrarla aquí y que queremos compartirla luego de haberse pronunciado el presidente Gustavo Petro en la televisión a través de una locución, y que concluyó finalmente con un consejo de ministros desde el Palacio de Nariño. Lalis Beltrán hablando acerca de qué está pasando con el tema del salario mínimo, si es que el costo de vida sí está aumentando de verdad. Aquí, para 5 de 5. Pese a la censura en el que tienen al presidente Petro en televisión nacional, ayer usó 15 minutos para demostrar que siempre tuvo la razón para hacer quedar mal a los especuladores y a los tibios. Algunos, sobre todo algunas, gritaron por todo lado que por subirle el salario mínimo a los colombianos no íbamos a poder ni comer porque todo se iba a disparar. Miremos entonces la prueba más concreta. Básicamente los precios en Corabastos, que es la plaza de mercado más grande que tiene Bogotá, que es como el termómetro de lo que pasa con la comida en el resto del país. Entonces, para la minucia, ayer la mayoría de productos básicos estaban estables o incluso más baratos que antes de ese aumento. Solo el plátano ha subido un poquito, pero el resto, la papa, la yuca, el tomate, la cebolla, el arroz, la carne se mantiene o bajan. Pero se preguntarán, Lelis, entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la inflación en Colombia depende mucho de los alimentos y si la comida no sube, la inflación no se dispara. Así que el presidente lo explicó así: el aumento del salario le da más plata a millones de trabajadores para comprar, pero sin presionar los precios hacia arriba.
arriba. Así que el cuento chimbo de que si el salario sube todo se encarece no se está cumpliendo. Al contrario, los trabajadores ganan más poder adquisitivo real. Ahora hablemos del segundo punto del presidente, que es básicamente el decreto de emergencia económica, y acá también, para fastidio de muchos, volvió a tener razón y se las peinó de nuevo. Le dieron palo porque básicamente dijeron que lo había decretado para gastarse la plata en sus propios proyectos, omitiendo obviamente que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento que necesitaba el gobierno para cubrir gastos importantes, no para los dulces. Eso que dejó básicamente un hueco fiscal y puso en riesgo la deuda del país y que se volviera carísima. El riesgo del país es como esa nota crediticia que usan los inversionistas internacionales en Colombia. Si eso empezaba a subir, eso significaba que pedir plata prestada nos saldría muchísimo más caro, hasta el punto de podernos quebrar. ¿Entienden la magnitud de cambiar el Congreso? Entonces, el gobierno declaró la emergencia económica y puso los impuestos a los más ricos. Resultado, básicamente el presidente dijo que el riesgo se desplomó y los mercados internacionales recuperaron confianza en Colombia, hicieron cola para comprar bonos colombianos, lo que es una gran señal. Y para aprovechar eso, el gobierno pidió un crédito externo de casi 5.000 millones de dólares, pero lo increíble, los inversionistas le ofrecieron muchísimo más, casi como 23.000 millones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ahora la tasa de interés es más baja, casi a la mitad de lo que pagábamos antes. Ese crédito no es para gastar en cosas nuevas, no es para los dulces, sino para refinanciar la deuda vieja, que es carísima y que además la heredamos de gobiernos anteriores, que eso hay que quedar claro, y cambiarla por una mucho más barata. Al final pagas menos intereses y te sobra plata. Eso es lo que hizo el decreto. Petro lo dijo absolutamente claro, pero hay que repetirlo. Estas decisiones son para beneficiar a la mayoría, no para beneficiar a algunos pocos, que a diferencia de varios gobernantes, incluyendo al alcalde de Bogotá. Y mire que Lalis también se refirió al tema del salario mínimo luego de un pronunciamiento hecho por parte de Germán Bula a través de la W, que dijo que el costo de vida va a subir, que la subida del 23% en el salario mínimo era descomunal, que era un despropósito, en fin. Aquí está Lalis nuevamente hablando sobre esto, ya para ir cerrando el tema, para 5 de 5. Les dije que iban a salir estas víboras. ¿Le gustó el incremento del salario mínimo? No me gustó el aumento, Julio. ¿Le gustó la decisión de recortar la prima a los congresistas, con lo que se le va a bajar su sueldo considerablemente? A mí no me gustó por la forma en que se tomó. Esa es una decisión populista. El senador Sabaraín le parece muy gracioso no estar de acuerdo ni con el aumento del salario mínimo, que sí va a ser un reto, pero reivindica una sociedad profundamente desigual. Mientras tanto, tampoco está de acuerdo con que se le baje el salario a los congresistas, él siendo senador. Y su justificación es tan simple como su trabajo legislativo. Su manera de ver eso es algo que se tenía que discutir en el Congreso y resolver en el Congreso, y que los congresistas todos nos pusiéramos de acuerdo para que se hiciera esa reducción, la cual no solo afecta a los congresistas. Debieron haberle preguntado a los congresistas para ponerse de acuerdo ellos. Senador, han hundido 500 veces ese proyecto que buscaba quitarles esa prima. Usted mismo en el 2023 firmó para que se aplazara esa discusión. ¿De qué me habla? No sea descarado. Ay, bebé, también teníamos que preguntarles cuánto querían ganar. Porque entonces se opone a que la gente tenga ingresos dignos y remata con esta perla. Yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado. ¿Usted considera que sí es bien remunerado? Bueno, respecto a su pensamiento. Senador, con el perdón que me merece, ¿cuánto espera usted ganar? El trabajo en el Congreso sí es de responsabilidad, pero no es de lejos tan pesado como el de cualquier colombiano que trabaja más de 8 horas, que tienen incluso 2 trabajos, una mamá que además no tiene cómo pagar para que le cuiden a sus 2 hijos y aún así le tocan los cuidados del hogar, o como una persona que trabaja en construcción. Además, no se ha descarado que ni siquiera trabajan todo el año. Por ejemplo, salieron el 16 de diciembre y vuelven hasta el 16 de marzo. No, Dios mío, durísimo, pobrecitos. Ahora, este señor es de Cambio Radical, un partido con un historial bastante corrupto. Mi pregunta es, ¿aquel influencer que se lanza con esta bancada sabrá sobre la ley de bancadas? ¿Cómo le va a garantizar a la gente que va a hacer algo diferente si es que literalmente ese partido todos son como Sabaraín? Y es que acá está el punto, esto tiene que cambiar. Por años pensamos que el Congreso era superior a nosotros, esa gente que lo miraba uno por encima del hombro, como Sabaraín. El Congreso ha estado lleno de gente privilegiada y lo peor es que usted tiene que entender que todos podemos hacer parte de ese
espacio. Porque es que vea, fíjese que está lleno de gente sin empatía, sin conciencia de clase y que siempre se ha creído superior a usted. Por eso es que se atreve a decir que el salario mínimo para usted no es dignidad. Este es nuestro momento para sacar a esa ratica, renovar el Congreso y sacar todos esos tibios que hoy se están robando los triunfos del gobierno. Bueno, ahí la tiró Lalis Beltrán. Pero ayer sí, el presidente se refirió al aumento del salario y pues hay una perspectiva positiva. Inclusive ha habido cruces de conceptos entre el presidente Álvaro Uribe o el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Petro, sobre todo con el tema del fondo de contingencia, que va a permitir que la gasolina baje de precio, porque ya no, el déficit que hubo cuando inició el gobierno de Petro, que obligó a que subiera el precio de la gasolina, pues hizo que muchos pagaran una gasolina más cara, pero ahora pues le van a bajar el precio porque ya el fondo de contingencia tiene superávit. Eso lo explicó el presidente Petro en un trino, respondiéndole pues al presidente o al expresidente Álvaro Uribe y tantas cosas más. Pero solamente los resultados, estamos todavía muy temprano, pero los resultados al primer trimestre del año le darán o la razón al presidente o la razón a quienes lo contradicen y que, bueno, defienden de alguna u otra manera el statu quo en Colombia. Estaremos hablando más sobre este tema que está muy interesante, por cierto, porque vamos a nuestro cuarto tema. Aquí en 5 de 5 Podcast, porque cuando todos hablaban acerca del silencio de las feministas o de las progresistas con relación al tema de Irán, pues acaba de pronunciarse nuestra gran amiga Laura Camila Vargas desde Bogotá, que trabaja ya trabaja con Caracol, porque está con Julio Sánchez Cristo, que es el que maneja Caracol ahora. Y pues ahí está, trabajando fuertemente. Escuchemos lo que tiene que decir Laura Camila Vargas para 5 de 5. Ya lo dicen sin sonrojarse desde cuentas oficiales. Este hemisferio es nuestro, América Latina. Entonces, hablando sobre el tema hemisférico, que más adelante estaremos ventilando aquí a través de nuestro espacio, porque aquí está la declaración hecha por parte de Laura Camila Vargas con relación al tema de lo que está pasando en Irán y que tenía molestos a muchos porque las mujeres o las feministas no se habían pronunciado, sobre todo las feministas en Colombia, que venían o de las cuales venían reclamando que se pronunciaran porque había un silencio hasta cómplice, se podría decir, pero bueno, finalmente ya hicieron su pronunciamiento a través de las diferentes redes sociales y que tuvimos la oportunidad de captar aquí para nuestro canal. Vamos a ver si lo podemos tener ya lo podemos tener, a ver si lo podemos compartir con ustedes aquí a través de 5 de 5 Podcast. Ya creo que ya estamos encontrándolo, ya está muy cerca de encontrarse. Yo creo que, a ver si por aquí está. Por favor, que la apología al paramilitarismo. Bueno, ahí todavía no la hemos podido encontrar, pero aquí tenemos a un periodista español llamado Iván Gurruti, que está hablando, refiriéndose al silencio europeo. Un silencio cómplice que tiene un poco molesto. Así lo podemos encontrar, lo dicho por parte de Laura Camila acerca de lo que está pasando en Irán. Creo que sí, ya lo tenemos acá. Si te preguntan dónde está. Yo creo que ya lo tenemos acá. A ver si lo podemos tener ya con nosotros. Es que nosotros hacemos la descarga de la información y muchas veces pasa que no aparece o se desvía para otra carpeta dentro del mismo celular y pues toca ya descargarlo ya y
hacer unos cambios pues en el proceso de cambios de los archivos, pero ya lo vamos a tener para ustedes, ya lo tenemos, lo vamos a poner offline para no tener problemas en caso de que se presente o que se nos cruce otra señal para poder compartirlo. Pero aquí está Laura Camila Vargas, porque se ha hablado en diferentes medios de comunicación, han habido manifestaciones por parte de activistas que dicen, bueno, de Israel dijeron una gran cantidad de cosas, de muchos lados salieron muchas afirmaciones, pero desde por acá, desde lo que se refiere a ¿cómo se llama? Cuando se refiere al tema de Irán, ya nadie dice nada. Pues escuchamos a Laura Camila Vargas, que se refiere al por qué el silencio de las feministas frente a lo que está pasando en Irán, para 5 de 5. Si te preguntan dónde están las feministas, diles que están desafiando un régimen machista y autoritario. Lo que hoy ocurre en Irán no es solo una crisis económica, es una disputa política profunda liderada por mujeres contra una teocracia que ya no sabe cómo sostener su poder. En las últimas semanas, el país ha vivido protestas masivas en decenas de ciudades contra el régimen de Ali Khamenei. Protestas que ya dejan un saldo de cientos de muertos. Aunque el detonante inmediato ha sido económico, inflación cercana al 50%, crisis energética y una moneda en caída libre, el malestar de fondo es social y político. Las manifestaciones se extienden por todo el territorio y son difíciles de contener incluso para un régimen acostumbrado a reprimir. Hoy protestan estudiantes, trabajadoras, familias y comerciantes, sectores que durante años toleraron o incluso sostuvieron al régimen y que ahora ya no están dispuestos a hacerlo. Eso es lo que más inquieta al poder. Incluso se han sumado los cierres de bazares históricamente funcionales al régimen. Cuando esos sectores se rebelan, lo que se rompe no es solo la economía, se quiebra la legitimidad. Pero reducir estas protestas a un problema económico sería un error. Lo que está en disputa es la legitimidad de un sistema que ya no garantiza estabilidad, bienestar ni futuro y que solo logra sostenerse a través del control y el castigo. No es la primera vez. En 2022, Irán vivió otra ola de protestas encabezada por mujeres tras el asesinato de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por usar mal el velo. Aquella revuelta dejó algo claro: el control sobre los cuerpos de las mujeres no es un asunto cultural o religioso aislado, es una política de Estado. La obligatoriedad del hijab no se trata de fe, se trata de poder. Es un mecanismo cotidiano para ordenar, vigilar y disciplinar a las mujeres, especialmente en el espacio público. Cuando se desafía esa norma, no es un gesto individual, se está cuestionando la autoridad del régimen y con ella el orden político entero. Por eso hoy, cuando el sistema entra en crisis, las mujeres están en el centro de la protesta. Gobernar con miedo solo sirve para contener, no para gobernar. Y ese método tiene un límite. Las mujeres están desafiando al régimen en lo cotidiano. Ocupan el espacio público, rompen las normas impuestas y convierten sus cuerpos en territorio político. Un territorio que el Estado ya no logra controlar. Irán es una teocracia, un sistema que se sostiene sobre la obediencia moral y la subordinación femenina. Cuando las mujeres dejan de obedecer, el régimen pierde su base simbólica. Esto no es solo una protesta económica, es una crisis de poder. La respuesta del Estado ha sido la de siempre: represión, detenciones masivas y cortes de internet para impedir que las imágenes circulen. Pero no importa que les corten el internet, no importa que intenten borrar las imágenes, no importa que quieran silenciar sus voces. Vamos a seguir viendo cómo las mujeres hacen historia, porque la rebeldía femenina no tiene censura y ningún régimen represor puede apagarla. Así que si alguien vuelve a preguntar dónde están las feministas, la respuesta es simple: están en Irán enfrentando a una teocracia y demostrando que la historia se escribe con desobediencia femenina. La teocracia. A propósito de la teocracia, gracias Laura Camila por ese concepto muy válido. Las feministas están ocupadas, están bastante ocupadas. Pero lo que está pasando en Irán es grave, grave. Y es de prestarle atención porque se están enfrentando a un poder establecido por más de 40 años. A propósito, nosotros tenemos acá una descripción, podríamos decir, detallada sobre lo que viene pasando en Irán. A propósito de lo que viene pasando en ese país. Sí, creo que teníamos acá una explicación de lo que está pasando en Irán.
Esto proviene del Espectador. Vamos a escuchar un poco si se describe, vamos a dar la descripción de qué está pasando con este régimen teocrático en este país. Para 5 de 5. En medio de las protestas en Irán, más de 2.000 personas han fallecido, según activistas. Se habló de una represión a gran escala dirigida contra manifestantes y ciudadanos del común. De acuerdo con los reportes del servicio persa de la BBC, que en medio del corte en el servicio de Internet y de las comunicaciones telefónicas, logró recopilar algunos relatos al respecto. Testigos citados por dicho medio aseguraron que se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero. Por ejemplo, en la ciudad de Fardis, a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán, la capital iraní, se conoció que fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron de repente a los manifestantes en parques y callejones. Fuentes locales también advirtieron que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se concentraron en 3 puntos principales de la ciudad y dispararon contra manifestantes, conductores e incluso transeúntes. En medio de esta situación, la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, informó que ha logrado confirmar más de 2.500 muertes. Ese total incluiría 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al gobierno, 12 personas menores de 18 años y 9 civiles no manifestantes. Otras fuentes incluso hablan de 12.000 fallecidos. Además, se conoció del uso extendido de drones por parte de las fuerzas de seguridad para identificar y apuntar a los manifestantes. Y también se supo del empleo de armas como los fusiles Kalashnikov y que los disparos eran directos y letales. Por todo esto y en medio del tenso ambiente en el que los pocos mensajes que se reciben contienen amenazas, se generó un miedo generalizado entre la población. La gente se está resguardando en sus casas, aunque los cánticos continúan desde allí. Mientras tanto, este miércoles se supo que la autoridad judicial iraní anunció juicios rápidos para los manifestantes detenidos en las protestas contra el régimen, justo cuando las ONGs temen un recurso masivo a la pena de muerte. El Espectador, que nos regala esa muy buena crónica y nos describe a grosso modo lo que está pasando en ese país, lo que está pasando en Irán. Una descripción, vuelvo y repito, bastante resumida, no digamos que minimalista, pero sí resumida, de lo que está pasando en Irán. Y bueno, tenemos ya lo último sobre este tema que nos han regalado aquí a través de 5 de 5 podcast y lo queremos compartir acá con ustedes. A ver si ya lo podemos tener acá. A ver si ya lo podemos tener acá, aquí a través de explicando al detalle por qué se presenta esta situación que se viene presentando en Irán. Para 5 de 5 podcast. Este hombre, Ali Khamenei, es el más poderoso en Irán. El ayatolá ha sido la máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989. Khamenei es apenas el segundo líder supremo que ha tenido la República Islámica desde la revolución de 1979, el año en el que fue derrocada la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era respaldada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Khamenei mantiene un férreo discurso antiimperialista y ha sido criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia. ¿Quién es Ali Khamenei? ¿Qué tanto poder tiene como líder supremo de Irán? Khamenei nació en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, y proviene de una familia chiita, la rama del Islam que es dominante en Irán. Los iraníes que nacieron después de 1989 no han conocido a otro jefe de Estado en su país. Fue ese año cuando fue nombrado por un consejo de clérigos como el Rakhba, o líder supremo del país, después de la muerte del también ayatolá Ruhollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán. Un dato histórico importante es que antes de la República Islámica, a la que dio paso la revolución de 1979, Irán era una monarquía constitucional bajo el mando absoluto del Shah Mohammad Reza Pahlavi, recordado por haberse proclamado rey de reyes y gobernar con mano de hierro durante casi 4 décadas, hasta 1979. Pahlavi fue derrocado por la revolución, cuyos líderes asumieron el control del país hasta ahora. Antes de convertirse en líder supremo, Khamenei fue elegido presidente entre 1981 y 1989, justo durante la guerra entre Irán e Irak. Aquel momento marcó el tono de su liderazgo antiestadounidense. Su gran aversión a Occidente también ha estado dirigida contra Israel, país al que ha pedido desaparecer de la región.
Khamenei también ayudó a organizar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la poderosa rama del ejército iraní que no responde al jefe del gobierno, sino directamente al jefe del Estado, es decir, al líder supremo, y que juega un rol clave en las operaciones extranjeras de Irán. ¿Y qué controla el ayatolá Khamenei en Irán? Primero hay que entender cómo está estructurado el poder en este país. El líder supremo está por encima de todo. Khamenei controla Irán bajo la doctrina del Velayat-e-Faqih, que se traduce como la tutela del jurista islámico. Esta teoría le otorga el control sobre la política y las fuerzas armadas del país. Está sobre el poder del presidente, de la justicia, del parlamento y de todas las fuerzas policiales y militares. Durante las últimas semanas, nuevas protestas han llenado las calles de Irán, pidiendo la destitución de Ali Khamenei y del régimen que preside. Unas manifestaciones que han sido reprimidas con extrema dureza y que han dejado ya más de 2.000 muertos. Ali Khamenei acusa a los manifestantes de ser, abrimos comillas, un puñado de vándalos que intentan complacer a Donald Trump. جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Bueno, ya ustedes ya tienen más o menos una descripción de lo que es, lo que está pasando en Irán y el por qué las mujeres de Irán, o más bien las feministas acá en Occidente, no se habían pronunciado con la misma vehemencia que lo hacían contra Israel y en contra del genocidio gazatí que se ha venido dando acá en esta parte o en esa parte del mundo, allá en la franja de Gaza. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información, muy importante por cierto, porque ahora vamos a nuestro quinto y último tema ya para cerrar, no solamente nuestro programa, sino también el programa o la semana de nuestro programa de 5 de 5 podcast, porque ¿cuántas de ustedes, muchas o muchos de nosotros hubiéramos querido hacernos un tatuaje, ponerse un piercing acá o en la lengua? Querían tener una bicicleta, un maletín de rodachines, ir a un concierto. Bueno, yo he tenido oportunidad de hacer muchas de esas cosas. En el caso de los tatuajes, yo no me las hago, nunca me han motivado y nunca me ha llamado la atención. Pero, por ejemplo, brackets sí me tocó poner porque tenía la mordida torcida. Conciertos, he ido a muchos. La mayoría de ellos han sido conciertos cristianos, pero he ido a muchos conciertos, muchos recitales. Hace poco estuve en el concierto de Dua Lipa que se celebró allá en la ciudad de Bogotá. He ido a Avivamiento al Parque, he ido a Gospel al Parque, Hombres de Valor, en fin. Es muy bonito, todo el juego de luces, el sonido, en fin, pero la pasa uno bueno, es una experiencia única. Nunca tuve una bicicleta. De hecho, cuando yo compré mi moto, era la primera vez que yo me subí a una moto. Tuvieron que enseñar. Ahí, golpe, me tuvieron que enseñar. Gafas, pues ya tengo. Me tocó porque ya no podía ver. Y así. Tantas cosas. Maletín de rodachines. Todo era maletín. De rodachines, nada. Lonchera, aquí no usan lonchera. En Estados Unidos sí, que el sándwich, que las cosas, pero aquí en Colombia o aquí en San Andrés, no, eso era motivo de burla, que la lonchera. Y una vez yo llevé una lonchera de metal y cada vez que yo lo llevaba un compañerito, el hijo de la coordinadora de disciplina, el hijo de la coordinadora, que era el más indisciplinado, siempre se comía mi comida, la comida que tenía guardada, y no le decían nada porque, pues, por obvias razones. Y así, cosas que muchos quisieron tener y que no pudieron tener. Si Dios no quiere que usted tenga eso, pues es porque le dio algo mejor. Mi amiga e influencer, la bellísima Camila Girón, nos cuenta 5 cosas que ella siempre quiso tener
pero que finalmente no pudo tener, o porque no se lo dieron, o porque no lo necesitaba, o simplemente no, pasó el tiempo y ya no le quedó, ya no le llamó la atención. Escuchémosla aquí a través de 5 de 5. Cosas que la mayoría de las personas han hecho o hacen o han tenido, pero yo no. Número 1, tener tatuajes o piercings. No tengo ni uno solo, de ninguno de los dos. Ni un piercing, ni un solo tatuaje. Y yo le fallé a esa generación de adolescentes rebeldes que estaban todo el tiempo escondiéndose de los papás y se hacían como que los tatuajes a escondidas y se perforaban a escondidas. Haberme realizado una cirugía. Y ojo que no es ni cirugía médica ni cirugía estética. O sea, este cuerpo, esta cara, no sabe lo que es pasar por un quirófano, gracias a papá Dios. He sido una mujer muy sana. Nunca me he doblado ni un tobillo, ni un dedo, ni una ceja, ni nada, gracias a Dios. Nunca me ha pasado. O sea, estoy con paleta, sana. Y estéticamente tampoco. Tener brackets. Yo creo que eso forma parte como que de la identidad de casi todo niño. La mayoría de la gente, o de los niños cuando estamos como pelados, nos colocan brackets y yo les voy a confesar un secreto. Me sentía mal porque no me mandaban brackets. O sea, yo me sentía mal, todo el mundo, ay, sí, ¿qué hiciste? ¿Qué tiene? Y todo el mundo lucía sus cauchitos de colores súper lindos y yo me sentía frustrada porque a mí no me llevaban al odontólogo a ponerme brackets y cuando me llevaban al odontólogo me decían que no necesitaba. Entonces yo no entendía como la dimensión de lo que era la ortodoncia y yo quería brackets. Pues quedé como siempre con esa frustración de que yo quería mis brackets en mi boca. Nunca los tuve. He ido a un matrimonio. Nunca he ido a un matrimonio, bueno, sí fue a un matrimonio simbólico, pero nunca he ido a un matrimonio así como que la novia, el novio, el cura, la firma, la pachanga, la fiesta, la novia de blanco, el ramo. No sé lo que es un matrimonio. O sea, eso dice mucho de mi círculo social, porque en mi familia no se casan y mis amigas no se casan. O sea, no conozco a gente que se case o que tener una maleta de esas de rodachina. Ese sí fue mi sueño frustrado de la infancia. Cuando tenía como 8 o 10 años, hubo también una época del colegio en que muchos niños, o sea, esto se puso en tendencia, esto fue una moda, confirmen, pero en los colegios colombianos esto era como una moda y yo moría por una maleta de estas con rodachinas porque se veía muy fancy, se veía como muy chic. Tú ahí en el colegio, tú llegabas, ¿sabes? Con tu maleta, te bajabas ahí del transporte, de la moto, del carro y alando tu maleta con tus útiles escolares, chic, el último grito de la moda en la primaria. Y al día de hoy veo una y me acuerdo de mi niña interior. Y último, ir a un concierto. No sé lo que es ir a un concierto, nunca he visto a ningún artista cantando como en vivo y en directo, ni comprado boletas, ni entrado a ningún estadio, ni viajado para ver a nadie. Yo creo que no soy lo suficientemente fan de nadie para ir a un concierto. Puede ser que no sea lo suficientemente fan de alguien, o puede ser que el tema de que no me matan las multitudes también como que me dan un poco de susto, lo que me ha privado de esa experiencia. Lo malo es que cualquier persona alguna vez haya ido como en su vida a un concierto, un artista de niño, a lo que sea, RBD, no sé, algo, pero nunca he ido. Creo que voy a hacer una segunda parte cuando me acuerde de más cosas para añadir a la lista. Cami. Bueno, cirugías yo tampoco tengo cicatrices de una caída. Aquí tengo una que ya casi no se ve. De pronto cuando mi papá me castigaba, me pegaba, y ya casi no los tengo porque fueron hace mucho rato. Pero cicatrices por ahí debo tener 1 o 2. Hay unas que se han desaparecido. Una que tenía en la rodilla, que era gigantesco, casi todo esto. Me tuvieron que coser y ya no está. Maletín de rodachines, pues yo tengo maletín de rodachines, pero de niño maletín de cargar en la espalda, eso siempre lo he tenido. Y el ir a conciertos, wow, yo tuve la oportunidad de ir a un concierto, pero hoy en día ir a un concierto resulta complicado, sobre todo con esas tiqueteras
primero te hacen comprar la boleta en la tiquetera y después ya tienes la boleta y cuando llegas allá, no, lo que pasa es que había que meterlo en otra plataforma y entonces ahí vienen y te estafan. Pero si yo compré la boleta, aquí está, sí, pero es que tenía que estar registrado en otra aplicación y entonces como no la registró, entonces esa boleta se vendió. Cogen tu boleta y la venden. Esos Ticketmaster, digo con nombre propio, esos Ticketmasters que son unos tramposos, unos tremendos, tienen demandas por todas partes con esa vaina y todo el mundo quiere hacer conciertos y hay que comprarle boletas, la tiquetera. Ay, Dios mío, a mí me da un nervio volver a comprar uno. Pero fui a uno, el de Dua Lipa, tuve la oportunidad de ir al concierto de Dua Lipa y la pasé muy bueno, qué experiencia. Gasté una plata ahí para poder entrar, casi $1,000,000, pero ahí la pasé bueno. Delicioso. Y como dice Camila, ella no tiene un artista que sea fan así, pero era la única oportunidad de acercarme a uno de los grandes, porque pues está Dua, está Bruno Mars, está la misma Beyoncé, está ¿cómo se llama? Taylor Swift, una cantidad a los que uno quisiera ir, pero no puede porque o la boleta es muy cara o el concierto más cercano es en otro país, en fin. Pero ahí tuve la oportunidad de estar. Y pues he ido a conciertos cristianos, he ido a muchos conciertos, muchos eventos cristianos. En Bogotá estuve en el concierto, bueno, estuve acá en San Andrés, Jesús Adrián Romero, que es lo más cercano a esos, pero en Bogotá he ido a conciertos de Su Presencia y muchos más. Es una cosa imperdible. De modo pues que bueno, quizás Camila, si se anima, nos ponemos de acuerdo, vemos a ver quién va a venir y vamos, y la pasamos rico, usted, yo y alguien más. Muy bien, las experiencias que no tuvimos, que no la han tenido, pensamos que el mundo se iba a acabar, pero resulta que los otros ni por ahí. Entonces miren ustedes cómo cambian, cómo son las cosas. Y de esta manera finalizamos nuestros 5 de 5 podcasts por el día de hoy y por la presente semana. Esperamos ya la próxima semana estar con ustedes a partir del lunes, ya una semana normal, no haber festivos, aunque nosotros siempre nos tomamos un día de descanso, miércoles o jueves, o si hay algo extraordinario, pues lo venimos presentando aquí a través de nuestra programación. A través de www.rayosiflower.com, a través de nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos notificaciones, avisos y contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Recuerden que estamos a través de www.rayosiflower.com, que este domingo a partir de las 8 de la mañana tenemos nuestro fin de semana, nuestro weekend, nuestro Christian Weekend, con servicios o transmisiones desde la iglesia, el lugar de Su Presencia y el Centro Mundial de Avivamiento en la ciudad de Bogotá. Hoy hubo hubo este servicio o más bien estuvimos con el servicio hace poco de ayuno y de vigilia, el primero que se hace en el año, y estaremos en el Pentecostés, que será el 1 de marzo allá en Bogotá. Estaremos allá al tiempo que estaremos cubriendo la vitrina turística de Anato, donde ya tenemos el pase, el hotel, todo lo tenemos ya cuadrado para poder ir. Solo es que llegue la fecha y nos podamos ir, y que nada extraordinario, y que el Señor quiera que nosotros vayamos. Ya saben, el domingo estaremos a través de Rayos y Flower, la programación de las 8 de la mañana a través de nuestro streaming. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson.
deseándoles que continúen, o más bien invitándolos a que continúen en la sintonía de la programación de nuestro streaming de Radio C-Flower, la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.